Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de Educación Cívica segundo. El día de hoy vamos a ver el tema acerca de las garantías constitucionales. Así como tenemos nosotros, somos sujetos de derecho, tenemos también, pues, ¿no? Derechos, ¿no? Y deberes como persona. Pues, ¿habrá algo que nos proteja? Pues sí, pero que se va a negar. Como ha destacado Roxin, el derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución política del Estado. Por ello es frecuente que en los textos que se emplean, ¿no? Conceptos como derechos fundamentales procesales, derechos humanos, principios procesales, libertades públicas, garantías institucionales, entre otros conceptos para referirse por lo general a lo mismo, las garantías procesales penales constitucionalizadas, si bien no interesa afectar en el entendido terminológico de los conceptos. Aquí involucrados, ¿no? Se podría decir que en el plano general, conforme señala, los derechos son las facultades que asisten al individuo para exigir respeto o cumplimiento de todo cuanto se establece y reconoce en su favor el ordenamiento jurídico vigente. Por su parte, las libertades abarcan un campo más amplio que el de los derechos, y su esencia es fundamentalmente política. Finalmente, las garantías son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades del... ¿No? A ver, ¿qué serán estas de las garantías constitucionales? Pues, ¿no? Las garantías constitucionales, ¿no? A ver, vamos a ver la definición. Se definen como los medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a la disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. ¿No? Como dice, no, por ejemplo, esto lo señala tanto en los artículos 200, ¿ya? En los artículos 200. ¿No? En el artículo 200 de la Constitución Política lo señala claramente, donde dice, pues no son garantías constitucionales la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. No, ya que, digamos, nos encontramos ante uno de los mecanismos más importantes de protección de los derechos fundamentales,
históricamente orientado a la defensa de la libertad física o locomotora. Es en la tradición del, ¿no? del common law entre los siglos XVII y entre los siglos XIII y XV, donde se gesta y desarrolla el right of habeas corpus, encontrando su primer reconocimiento legislativo en Inglaterra a través del habeas corpus Amendment Act de 26 de mayo de 1679. Sí, así como hemos estado viendo, ¿no? Eh, la Constitución, las garantías que tiene la persona. Pero, digamos, la Constitución, la que, bueno, no sé si la van a cambiar, la cambiarán. Bueno, es el tiempo de ser ida. No, como hemos dicho, más que todo, esto de las garantías constitucionales es lo que se da, digamos, ¿no? Para que el ser humano tenga prioridades en algunas cosas. Como veo, ¿no? Por garantía debemos entender la seguridad de esos procedimientos intuitivos de libertad establecidos por la Carta Política para dar efectividad a los derechos constitucionales. ¿No? Por ejemplo, derecho a la libertad, derecho a peticionar las autoridades, derecho a votar y ser votado. Más que todos los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un de derecho que está reconocido en la misma Constitución. ¿No? Digamos, sin la garantía, los derechos serían solo meros enunciados líricos que no tendrían eficacia jurídica alguna de la realidad. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en un contrato privado, que es un acuerdo de voluntad entre dos partes en que ambas se comprometen a realizar alguna actividad, normalmente en los contratos se establece una cláusula de garantía en caso de incumplimiento. Así sucede también en el derecho constitucional. La Constitución podría ser considerada como un pacto social en la que constan responsabilidades de las personas, como la limitación de la libertad, cuando alguien viola derechos protegidos penalmente o el pago de tributos y obligaciones del Estado, que se manifiestan en la forma de derechos fundamentales. Los derechos y las garantías van de la mano, ¿no? Van de la mano en sí. Pero digamos, si ya, profe, pues tenemos derecho ya, pero eso solo es, digamos, es simple papel nada más, ¿no? Solo sería simple papel, solo sería simple papel. Los derechos y las garantías, ¿no? Van de la mano. Las garantías frente a los derechos podrían estar en tres situaciones en el sistema jurídico.
¿no? Por ejemplo, no hay garantías, pero hay derechos. Hay garantías, pero deficientemente diseñadas y derechos. Hay garantías adecuadas para cada derecho, ¿no? Digamos, ¿no? Con absoluta claridad se determina pues que una norma jurídica debe contener una condición, o sea, una hipótesis práctica y una obligación, de tal forma que cuando en la realidad se produce la condición, un juez a través de la imputación determina la obligación. La garantía de los presupuestos estaba en la misma norma. Si no existía la obligación en la lógica positivista, era imposible que un juez interviniera. Obligación y derecho se confunden. Si no hay garantía, no existe derecho. Un derecho que no establezca una garantía resulta una promesa ilusa e irrealizable, y se debe evitar esta posibilidad. En la historia del constitucionalismo, los derechos fueron establecidos sin garantías constitucionales. Los únicos derechos que se podían exigir eran aquellos regulados por el derecho ordinario. Esta característica es propia de los estados legales de derecho. Estados de derecho o estados liberales, por ejemplo. El derecho a la vida se podía garantizar a través de la tipificación en los códigos penales. El derecho a la propiedad y a la autonomía de la libertad se garantizaba a través del derecho civil. Quizá a nivel constitucional la única excepción era el derecho a la libertad de movimiento, que se garantizaba a través del habeas corpus en el siglo XX. Las constituciones en la tradición europea continental, de la que nosotros somos herederos, sí, no lo voy a negar, ¿no? Somos herederos. ¿No? Como vemos. ¿Y cuáles tenemos, no? ¿Cuáles serían las características que, digamos, son inderogables? Ni el Congreso ni autoridad alguna puede eliminarlas de la Constitución. Solo es permitido reformarlas, ya sea para agregar un derecho o explicarlo para que sea mejor comprendido. Son irrenunciables, es decir, nadie puede renunciar a ellos y tampoco nadie puede negarle al ejercicio de estos derechos. Son la unión inseparable de derechos, ¿no? Como yo le dije, si van de la mano, pues uno a otro se debe comprender, ¿no? O sea, que hay derechos, pero y si no hay garantías, así como les digo, ¿no? Cuando ustedes le ofrecen un producto, ¿no? Les dicen, ¿no? Con 1 año de garantía, con 2 años de garantía, inclusive, ¿no? ¿Por qué lo ofrecen? A ver, ¿por qué ofrecen ese producto? ¿A qué se debe? No, digamos, compras un producto, por ejemplo, una televisión, y te dicen, pues no, ahí tiene con 2 años de garantía. ¿A qué? A ver, a que si se malogra el producto, ¿no? Puedes llevarlo a la fábrica, no, o sea, digamos, a la tienda, para que ellos le envíen a la fábrica. Por ejemplo, ¿no? Se establecieron los derechos, sí, pero esos derechos se establecieron con el fin, digamos, para que la persona pues, no asuma responsabilidad, para que en sociedad tengan responsabilidades, ¿no? Para garantizar lo dicho anteriormente, se puede interponer acciones de habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción popular, no el partido, sino también hay una garantía constitucional que se llama acción popular, proceso de cumplimiento, proceso de inconstitucionalidad. Vamos a ver con el primero, ¿no? ¿Qué es el habeas corpus? ¿No? A ver, ¿qué creen que sea el habeas corpus? Fíjense en la imagen, dice libertad y hay un policía que está deteniendo a alguien. ¿A qué se deberá? A ver.
El habeas corpus, hasta el 2010, castellanizado como habeas corpus, es una institución jurídica que obliga a que toda persona detenida sea presentada en un plazo preventivo determinado ante el juzgado pertinente, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. Este término proviene del latín habeas, ¿no? Habeas corpus ac subsidiendum, que tengas tu cuerpo para exponer, tendrás tu cuerpo libre, siendo habeas la segunda persona singular del presente de subjuntivo del verbo latino habere, tener, o puede ser llamado igualmente como cuerpo presente o persona presente. La institución del habeas corpus permite evitar arrestos, detenciones arbitrarias y asesinatos parajudiciales, asegurando los derechos básicos de ser escuchado por la justicia y saber de qué se le acusa. También puede decirse que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y la libertad frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos. Aunque el habeas corpus como acción o remedio en la forma y desarrollo con que existe hoy como institución, no existió en Roma. Claro, no existió en Roma. Las palabras latinas con las que se denomina denotan que su origen proviene del derecho romano. En la época de los pretores y con el nombre de interdicto, ya era designado en las pandectas bajo el título de homine libero exhibiendo y los compiladores de dicho cuerpo legal romano transcribían un comentario del jurisconsulto Ulpiano que decía, ¿no? Este remedio se ha instituido para proteger la libertad personal, a fin de que ninguna persona libre natural fuere detenida. O sea, para que digamos la persona no la detengan tan, pueden detenerla, pero el DI puede presentar esta norma del habeas corpus. ¿No? La persona libre incluye en cualquier niño o adulto, hombre o mujer, sea uno o sean varias, que eran sui juris. De ahí se deduce que este remedio era para devolver la condición de persona libre a aquella quien se hubiese intentado convertir en esclava sin motivos legales. Es decir, con este interdicto ya se devolvía la libertad a aquellos quienes se les privaba de ella con una ilegal. El primer documento que establece la necesidad de justificar la detención de un súbdito bajo las restricciones siguientes mediante un proceso público controlado y solo por voluntad del monarca fue la Carta Magna, conocida como Magna Carta Libertatum, elaborada después de tensas y complicadas reuniones en Runnymede, Surrey, entre nobles normandos y la realeza inglesa. Después de muchas luchas y discusiones entre los nobles, finalmente el rey Juan I o Juan sin tierra sancionó la Carta Magna en Londres el 15 de junio de 1215. El primer registro del uso de este recurso contra una autoridad establecida data de 1305, durante el reinado de Eduardo I de Inglaterra, cuando se exigió al rey que rindiera cuentas de la razón por la cual la libertad de un sujeto era restringida, donde quiera que esta restricción se aplicara. Más tarde se convertirá en la ley del habeas corpus de 1640, aunque no sería hasta la ley del habeas corpus de 1679 que se establecen los procedimientos correspondientes. La institución del habeas corpus estaba concebida como una forma de evitar agravios e injusticias cometidas por los señores feudales contra sus súbditos o personas de clase social inferior. En el derecho histórico, ¿no? Digamos, porque esto, hasta que venga Perú, tuvo varias etapas. No es que digamos, ya, Perú se le ocurrió hacer el habeas corpus, ¿no? Tuvo varias etapas.
ya que digamos en el derecho histórico español aparece como el denominado recurso de manifestación de personas del Reino de Aragón en el Fuero de Aragón de 1428. Y en la referencia que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contienen en el Fuero de Vizcaya de 1527. La Inquisición no permitía este derecho al procesado. El reo no podía saber de qué se le acusaba. Tampoco si se ejercía la llamada orden reservada. No. En el derecho comparado, el habeas corpus tutela dos derechos fundamentales: la libertad individual relativa a su libertad de movimiento y por tanto no ser objeto de detenciones arbitrarias, y el derecho de la integridad personal a no ser objeto de daños en su persona, como lesiones, tortura o muerte. En ese sentido, tiene como propósito el reponer las cosas al estado anterior a la privación, perturbación o amenaza. Derechos, por lo cual tiene un carácter sumario, urgente, ¿no? Y potencialmente eventual en tanto se autoriza desde que aparece posible una violación eventual a estos derechos, para evitar que la violación se torne irreparable. Lógicamente, de tornarse irreparable la violación, la acción de garantía pierde sujeto, o sea, sustracción de la materia. A ver, ¿piensan que todo este del habeas corpus existe en todos los países? A ver, ¿creen que existe en todos los países la acción del habeas corpus? A ver, quiero sus opiniones. A ver, ¿no? Diversas organizaciones promueven entre sus principios el derecho de acceder al habeas corpus mundial, establecimiento de una jurisdicción que abarcaría todas las naciones y todo el territorio del planeta Tierra, como parte fundamental de los derechos humanos. Asimismo, sobre la realidad y de las diversas legislaciones nacionales y acuerdos internacionales existentes, estas organizaciones promueven la aplicación del habeas corpus a los detenidos sin motivación legal. Entre esas organizaciones se encuentran Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Entre sus promotores está el abogado Luis Kuhner, creador del movimiento por un habeas corpus mundial, World Habeas Corpus. Para la efectividad de un habeas corpus mundial es imprescindible la existencia de un tribunal internacional que vele por su cumplimiento y garantice los derechos ante las detenciones ilegales y torturas. ¿No? Por ejemplo, hay regulación por países, ¿no? Uno de ellos, bueno, en Argentina, en ese país, la acción de habeas corpus tiene reconocimiento constitucional explícito desde la reforma de la Constitución de 1994, pero anteriormente ya gozaba de efectiva vigencia en la práctica jurisprudencial. La Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 43, último párrafo, expresa, ¿no?, que cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de ser personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera de en su favor, y el juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. El habeas corpus regulado por la ley 23.098 es un procedimiento que permite una rápida solución judicial cuando tu libertad física se ve amenazada.
atacada o restringida de forma ilegítima por una autoridad pública. El procedimiento del habeas corpus se puede usar si una autoridad pública que no tiene una orden escrita de detención amenaza o limita la libertad física de una persona. Si una persona alojada en una cárcel, comisaría u otra repartición y ve agravada ilegítimamente las condiciones de su privación de libertad, tiene 36 horas. Sí, tiene 36 horas en ese país, como le dije, por eso no se emocionen tanto. ¿No? Digamos, a ver. El habeas corpus se inicia con una denuncia ante un juez. La denuncia debe contener nombre y domicilio del denunciante, nombre, domicilio y demás datos personales de la persona perjudicada, autoridad que eliminó la libertad de la persona perjudicada, causa del acto perjudicial y describir por qué la limitación de la libertad es ilegítima. No es necesario que denuncia sea ilegítima o no es necesario que la denuncia sea por escrito. Se puede hacer de forma oral y no se exigen formalidades. Puede hacerse en cualquier día, sea hábil o inhábil y a cualquier hora. No hace falta la intervención de un abogado. Es un procedimiento rápido porque pretende solucionar un tema urgente. Dentro de las 24 horas, el juez pide que se presente la forma afectada y la autoridad que dictó la medida. Terminada la audiencia, el juez toma una decisión y la lee inmediatamente a todos los presentes. Si el juez considera que la detención es legal, rechaza el habeas corpus. Si el juez considera que la detención es ilegal, ordena la inmediata libertad de la persona afectada. No, por ejemplo, en Perú, ¿cómo creen que suceda el habeas corpus? A ver, en Perú, ¿cómo creen que sucede el habeas corpus? A ver, ¿alguna pista que tengan? Porque andan pidiendo, ¿no? Habeas corpus para tal persona, habeas corpus para tal persona. A ver, ¿cómo creen que suceda el habeas corpus? Pues en Perú, no, digamos, en la legislación peruana, la primera remisión al habeas corpus que se encuentra remite a las Cortes de Cádiz en 1812, donde concurrieron representantes peruanos. En dicha corte, un representante de Guatemala presentó un proyecto de ley en la que se solicitaba que se consagre por el Imperio Español un mecanismo equivalente al habeas corpus, o sea, habeas corpus inglés. Dicha ley nunca se llegó a promulgar y dicha española, no, a ver, en dichas cortes, no un representante de Guatemala presentó un proyecto de ley que se solicitaba que se consagre el Imperio Español un mecanismo equivalente al habeas corpus inglés. Dicha ley nunca se llegó a promulgar.
y dicha iniciativa no fue introducida en la Constitución española. Una vez declarada la independencia del Perú, la Constitución de 1860 consagró la disposición de que nadie podrá ser arrestado sin mandato escrito del juez, excepto flagrante delito, debiendo ser puesto dentro de las 24 horas a disposición del juzgado que corresponde. El 21 de octubre de 1897 se promulgó una ley que buscaba reglamentar la citada disposición constitucional. Esta norma coge el habeas corpus de acuerdo al modelo inglés. En 1916 fue promulgada la ley 2223, que señala que todos los derechos reconocidos por la Constitución del Estado, ¿no? Darán su lugar, ¿no? Darán lugar a recursos destinados a amparar a los habitantes de la República. A estos recursos son aplicables los dispositivos de la ley de habeas corpus. ¿No? A ver, la Constitución de 1920 fue el primer texto constitucional que consagró el habeas corpus señalándolo como recurso del Código de Procedimientos en materia criminal de ese mismo año. Lo reglamentó. Posteriormente, la Constitución de 1933 amplió el ámbito de aplicación del habeas corpus a todos los detenidos constitucionales, dando lugar al habeas corpus civil, su reglamentación que se dio en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Posteriormente, Decreto Ley 17.083 estableció las pautas procesales propias del habeas corpus civil. Como digamos, esto va de la mano con la Constitución. Por ejemplo, ¿qué ocurrió pues, no? En la Constitución de 1969 con esta acción? A ver. No, a ver. La, la Constitución, pues, ¿no? Del 79 introduce la acción de amparo, ¿no? Mientras que la Constitución de 1993 y el Código Procesal Constitucional promulgado en el 2004, este último cuerpo legislativo incluye la posibilidad de interponer esta acción de garantía contra resoluciones judiciales firmes. Ya ven que toda garantía tiene su esto. Y por ejemplo, ¿no? Digamos, a ver, ¿no? El habeas corpus.
A ver, ¿no? ¿Cómo daríamos hoy en día un ejemplo de habeas corpus? ¿No? ¿Cómo puede ser, no? A ver, digamos que no, que sales a veces por el toque de queda, ¿no? A las de 12 a 4. Te detienen. ¿Puedes presentar la habeas corpus? Sí, puedes presentarlo, ¿no? Para que no seas tú el culpable. Como dicen, ¿no? El habeas corpus protege la vida, libertad de tránsito, la inviolabilidad de derechos y, bueno, varios datos. Vamos ahora al habeas data. ¿Qué significará el habeas data? ¿No? Habeas data. ¿Data de qué viene? De datos, ¿no? Sí, parece mentira, pero sí, así es. El habeas data, ¿no? Es datos personales. Es una acción jurisdiccional propia del derecho normalmente constitucional, que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. ¿Ya? No, a ver. Este derecho aplica la información almacenada en registros o bancos de datos. ¿Con el fin de qué creen que lo hacen? A ver, ¿no? Ya que, digamos, sea en instituciones públicas o privadas y en registros informáticos o no. El derecho de habeas data puede cobijar también el concepto de derecho al olvido. Esto es el derecho a eliminar información que es considerada obsoleta por el transcurso del tiempo y he perdido en su dignidad en en el- ¿no? En términos más específicos,
¿no? A ver, saber información más que todo. El mundo de la información es bonito. Este derecho se ha ido expandiendo y comenzó a ser reglamento tanto en leyes de habeas data como normas de protección de datos personales, que suelen tener un capítulo procesal donde se describe el objeto de la acción, ¿no? El objeto de la acción de habeas data, la legitimación pasiva y activa y la prueba y la sentencia. También se han encomendado a organismos de control la vigilancia sobre la aplicación de estas normas de habeas data. No, a ver, ¿cuáles creen que sean los aspectos de la habeas data? El derecho de acceso a información pública surge del derecho a la información general. El derecho de acceso a información pública es entonces un derecho subjetivo perfecto, por lo que formulada una petición en tal sentido genera una obligación del Estado, esperemos, ¿no? Ya, a ver. Así como mencionó el caso Miriam Fefe. En mail de Eva Bracamonte y Alejandro Pina, Microsoft brindó dicho servicio, llamadas a través de Movistar. No, el derecho de acceso a la información pública surge de la necesidad de transparencia y como una exigencia democrática. La transparencia se ha dicho que tiene una triple finalidad: el derecho a saber, el derecho a controlar y el derecho a ser actor, y no simple de espectador por la vida pública. En la vida diaria las personas generamos cada vez más información, tanto en el ámbito privado como en el público. Esa información se almacena en distintas formas en las instituciones. ¿No? Por ejemplo, ustedes, ¿cómo ustedes almacenan Avias Data? A ver, ¿no? El derecho a la información pública se basa en varios principios. A ver, libertad de información. Todos tenemos derecho a acceder a la información pública, con la única excepción de la clasificada como reservada, confidencial y seguida, según lo establecido por ley.
No, a ver, también máxima publicidad. Los organismos públicos deben proporcionar la información de la forma más amplia posible, estando excluidas únicamente las excepciones. Divisibilidad de la información. No, a ver. Ausencia del ritualismo. En los procedimientos establecidos para el acceso a la información pública se deben eliminar las exigencias y ritualismo que entorpezcan o impidan el ejercicio del derecho. No discriminación. Los organismos públicos deberán entregar la información a quien lo solicite, sin discriminación de ningún tipo. ¿Creen que eso digamos, ustedes pueden pedir información? A ver. No, a ver, ustedes pueden pedir información, pero a veces te preguntan para qué. No, a ver. No, no, a ver. Digamos, es desde el conocimiento del derecho de, ¿no? Acceso a la información pública que generan colisiones en otros intereses jurídicamente. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ¿no? Es el derecho de todo ciudadano a relacionarse con las administraciones públicas por medios informáticos. Se trata de la posibilidad del individuo de realizar por medios electrónicos, o sea, de la telemática, trámites y procedimientos, excepto aquellos donde la normativa establezca limitaciones del acceso a la información. De acá en Perú, no, a ver, acá en Perú sí, bueno.
Acción popular. ¿De qué creen que trate acción popular? A ver, ¿de qué creen que trate acción popular? No el partido, por si acaso. A ver, ¿no? ¿Qué es acción popular? A ver, la acción popular es una garantía constitucional prevista en el artículo 200.5 de la Constitución Constituyente, un proceso de control normativo que tiene que por objeto, ujú, ¿no? Típicamente, ¿no? La primacía de la Constitución y la ley respecto al resto de las normas de rango inferior a la ley. En dicho proceso es el orden rango. No, la acción popular es un proceso constitucional orgánico reconocido por la Constitución de 1993. ¿Cómo qué? Como garantía constitucional que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de las que emanen. ¿Qué es acción popular? ¿Es la acción popular un proceso nuevo? A ver, ¿en qué sea la acción popular un proceso nuevo? A ver, analícenlo, pues, ¿no? A ver, ¿no? De acuerdo al artículo 75 del Código Procesal Constitucional, su finalidad es la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. ¿Contra qué normas procede, contra qué normas procede la demanda de acción popular? A ver, ¿no? Conforme al artículo 76 del Código Procesal Constitucional, procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley
cuando no hayan sido expedidas, publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley según el caso. ¿Quién o quiénes pueden interponer una demanda de acción popular? A tenor del numeral 84 del Código Procesal Constitucional, la demanda de la acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona. A ver, ¿no? ¿Existirá un plazo para interponer la demanda de acción popular? Pues el artículo 87 del Código Procesal Constitucional establece que el plazo de interponer la demanda de acción popular prescribe a los 5 años cortados desde el día siguiente de publicación de la norma. ¿Es posible solicitar una medida cautelar en un proceso de acción popular? A tenor de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Procesal Constitucional, procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. El contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma jurídica, ¿no?, considerada revocatoria para el proceso de pronunciamiento. No, a ver. A ver, ¿no? Seguimos con la siguiente garantía constitucional, que es, pues, ¿no? A ver, en la acción de amparo. ¿Qué será la acción de amparo? A ver, ¿qué será la acción de amparo?
¿no? La denominada acción, recurso, demanda de amparo es un proceso judicial que busca proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos, reconocidos en la Constitución, diferentes a la protección de la libertad individual, de los derechos relacionados y los que protege el habeas data. ¿No? La denominada acción, recurso, demanda de amparo es un proceso judicial que busca proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, diferentes a la protección de la libertad individual, a los derechos relacionados y los que protege el habeas data. Es decir, a través de este proceso judicial constitucional, cualquier ciudadano buscará la protección de derechos como la propiedad, vida, salud, trabajo, identidad, no discriminación, seguridad social, libertad de expresión, de opinión, libertad sindical, debido proceso, derecho de defensa, entre otros. ¿Y cómo funciona esto? A ver, ¿cómo funciona la acción de amparo? A ver, ideas. A ver, ¿cómo funciona la acción de amparo? No, a ver, ¿cómo creen que funciona la acción de amparo? La acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos que protege. A ver, ¿no? La acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad funcionario. Sin embargo, no procede a una demanda contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Es decir, si se podrá interponer en procesos regulares a cuando se afecte el derecho de defensa. En la protección pelitorio a lo que se solicita la demanda del amparo del juez es el cese de amenaza cierta e inminente del derecho constitucional y de cesación de afectación del derecho constitucional vulnerado y que se retrotraiga las cosas hasta el estado anterior a la comisión de la afectación constitucional. Así como consecuencia de estos periodos, el juez puede anular el acto jurídico, administrativo, judicial o declararlo ineficaz. ¿No? A ver. La sentencia puede disponer, ¿no?, la identificación del derecho constitucional vulnerado o amenazado, la declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido en el pleno ejercicio de los derechos constitucionales protegidos con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. La restitución o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus derechos constitucionales, ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. El orden y definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer la efectiva la sentencia. La acción de amparo.
A ver, ¿no? El comercio. Carlos Group presentó acción de amparo contra Perú Posible. Uy, una noticia de hace mucho, mucho tiempo. A ver, ¿qué creen que signifique la acción de inconstitucionalidad? A ver, acción de inconstitucionalidad. A ver, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? ¿Alguna idea? A ver. A ver, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? La aprobación por insistencia de la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, igual que el Ejecutivo y un grupo de congresistas decidieron presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué es esta acción de inconstitucionalidad? Pues es un proceso formulado ante el Tribunal Constitucional contra una ley que por todo forma contraviene, ¿no? A la Constitución. Su finalidad es lograr que la norma cuestionada sea declarada como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria. ¿Quién o quiénes le interponen? A ver, según la Constitución, pueden interponer una acción de inconstitucionalidad el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo. El 25% del número, claro, pues, ¿no? Pero, ¿no? 5.000 ciudadanos confirma comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Los presidentes, ¿no? De la región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, ¿no?
No, a ver, como dice, ¿no? El escano presentará una acción de inconstitucionalidad contra ley de la reforma magisterial, ¿no? Según el Código Procesal Constitucional, la demanda contendrá la identidad de los órganos o personas que interpongan en la demanda, la indicación y la norma que impugna en forma precisa y los fundamentos en que se sustentan la pretensión. Asimismo, la relación numerada de los documentos que se acompañarán, la designación del apoderado si lo hubiere, copia simple de la norma objeto de la demanda, precisándose el día, mes y año de su publicación. Según el artículo 107 del Código Procesal Constitucional, el auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de 15 días para contestar la demanda, ¿no? El tribunal emplaza con la demanda al Congreso la comisión permanente en caso de los que el Congreso no se encuentre en funciones si se trata de leyes y reglamentos del Congreso. No, a ver. A los órganos correspondientes si la norma impugna del carácter regional o municipal, con su concentración o vencido el plazo sin que ella ocurra, el tribunal tendrá la contestar la demanda o declarará la rebeldía del emplazado. Respectivamente, en la misma resolución, el tribunal señala fecha para la visita de la causa dentro de los 10 días útiles siguientes. Ujú. Las partes pueden solicitar porque sus abogados informen oralmente. Pero también cuántos juicios llegan, pues, ¿no? No, a ver. Ya que el artículo 108 del Código Procesal Constitucional establece que el Tribunal Constitucional dictará sentencia dentro de los 30 días posteriores de producida la vista de la causa. Es que ahora no está detener por detener, sino digamos te van a pedir. A ver, la acción de cumplimiento, ¿no? ¿A qué se deberá esto? A ver, la acción de cumplimiento. A ver, la acción de cumplimiento procede en caso de incumplimiento de disposiciones de 30 constitucionales o el de la ley que por parte de servidores públicos con el objeto de garantizar la ejecución de la norma omitida.
¿no? Como dice, proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad proteger el derecho o de las personas a que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o dispuesto por algo acto administrativo. No, a ver, acción de cumplimiento. A ver, ¿no? Sirve más que todo para que los ciudadanos hagan efectivo aplicaciones de una ley o norma que consideran que no se respeta en su barrio, comunidad, edificio, conjunto residencial, localidad o en la administración oficial cuyo incumplimiento genera graves perjuicios a sus derechos. ¿No? Por ejemplo, le puede presentar el mismo afectado o cualquier otra persona en su nombre si el juez comprueba que efectivamente aquellas que se han producido ordena que la autoridad demandada cumpla lo dispuesto por la ley o lo escrito por el acto administrativo. Por ejemplo, caso juicio de alimentos, salida de país de un menor de edad, firmar ante la corte, en todo lo que hay, ¿no? Ya, teniendo una vez eso, sería todo por hoy, ya que es raro que el Zoom no haya cortado. Bueno, pues cuídense, sería para la siguiente clase. Vamos a responder las preguntas para el día viernes. Ya, a ver.